Domingo 24 de marzo del año 2019. El estrés y los afanes o preocupaciones de esta vida. ¿Por qué escribo los afanes o preocupaciones? Porque son sinónimos, ¿no? O sea, en la Biblia vamos a encontrar mucho la palabra afanes. Y hay versiones de la Biblia donde escriben preocupaciones, es lo mismo. Hemos estado con mi esposa oyendo varias predicaciones sobre el estrés y todas las cosas. Y todos empiezan diciendo, y yo también voy a empezar por ahí, ¿quién no se ha estresado en la vida? ¿Quién no se ha preocupado? ¿Quién no se ha afanado? ¿Quién no se ha angustiado? Todos. Todos hemos tenido algún momento de estrés. El problema es que todos los problemas que uno tiene los llevan al estrés. ¿Cuál tipo de problemas? Son diferentes. Todos tenemos diferentes problemas. Algunos es problemas con sus hijos, otros problemas en su matrimonio, otros problemas económicos, otros problemas en la universidad, otros problemas en el trabajo. Por todas partes hay problemas, incluso sin buscárselos uno. Yo he tenido dos problemas cuando voy manejando con dos motociclistas, pero que realmente yo no he tenido nada que ver ahí y he terminado insultado, como les conté en una predicación. Entonces, todo eso genera estrés, los trancones. Toda la vida diaria genera eso. Amén. ¿El problema cuál es? O sea, ¿el estrés es bueno? Las deudas. Las deudas. Cuando lo están llamando todos los días de los bancos que Sí. te van a iniciar el proceso, que está en prejurídico y que va a empezar el proceso jurídico. Todo eso estresa. ¿El estrés es bueno o es malo? Malo. Depende. Claro. Hay un estrés que es bueno. O sea, el estrés que nos prepara para salir corriendo o atacar. ¿Sí me entienden? O sea, cuando usted ve un peligro, que dicen, no, salió corriendo, pero parecía que fuera en la maratón de no sé qué. ¿De dónde sacó eso? ¿De dónde sacó esa agilidad para correr? Que nunca corría así. Del estrés. O hay un ejemplo en la psicología muy corriente, que es el de que quedó la esposa debajo del carro y el Señor llegó y alzó el carro para que saliera. ¿De dónde sacó esa fuerza? Del estrés. O sea que el estrés es, si es, digámoslo, un estrés que nos ayude para algo bueno, pues es bueno. Digamos, y siempre lo definen en los libros de psicología como el estrés que nos prepara o para huir o para defenderse, para atacar. Que dicen, uy, no, ¿cómo hizo ese señor tan pequeñito y no sé qué con ese Goliat y eso lo cogió ahí? De la adrenalina. Porque cuando hay estrés hay mucha adrenalina, el organismo produce esa adrenalina y ustedes saben que la adrenalina va a hacer que haya ¿qué? Taquicardia. Por eso se acelera el corazón, empieza a respirar más rápido, se aumenta la circulación, tiene que llegarle buena circulación a los músculos y va a correr. Pero el problema es que hay gente que vive en ese estado continuamente. O sea, no van. Ahí sí toca decir, ¿de dónde se apaga? Porque a toda hora están con la adrenalina arriba. Entonces, todos los días nos encontramos en la calle gente así, ¿no? Que a veces solo por mirarlo ya, mejor dicho, si uno se descuida, le mandan con las garras encima. Viven con esa adrenalina a tope. Ese estrés ya es malo. El estrés cuando usted va a presentarse a un trabajo. Ese pues es un estrés normal, ¿cierto? Muchos cantantes famosísimos, yo he escuchado cantantes como Rafael,
Escuchamos una vez con mi esposa a Pavarotti, diciendo que a pesar de llevar tantos años cantando, antes de salir al escenario, tienen estrés. Ya después salen, ¿sí? Hay gente que lleva eso al extremo, ¿no? A mí me pasaba eso desde de niño y de adolescente, incluso en la universidad, cuando yo no había resuelto mis problemas de personalidad, o sea, todavía no tenía a Cristo en mi vida, no había estabilizado mis emociones, mi alma. Entonces llegaba y me decían, mire, mañana usted tiene que, de esta revista Journal, ¿sí? Tiene que preparar el artículo que viene ahí sobre glomerulonefritis aguda. Y yo, desde ese momento hasta el otro día, no tenía paz, no dormía, incluso se lo digo, cuando me ponía una carga muy pesada, a veces lloraba. Lloraba del estrés y al otro día salía y me temblaban las manos y ay, la voz tembleca y todo eso. ¿Por qué? Por los problemas no resueltos. ¿Ya? Tenía, o sea, los trastornos de personalidad tan severos que tenía. Entonces, después uno, ya con la ayuda de Dios, eso es con la ayuda de Dios, ¿no? Eso no lo hace sino Dios. Eso ni que psiquiatra, ni psicólogo, ni nada. Cuando yo estuve en el problema que les he contado, de niño, porque fue a los 13 años que empecé hasta los 22 que estuve en la calle, en el alcohol y las drogas, una vez quisieron ayudarme en mi familia y me llevaron a psiquiatras. Y resulta que uno de esos psiquiatras, ese era más chifloreto que yo. Sí, eso mejor dicho, una vez estaba yo ahí sentado contándole mis problemas y todo, y él casi se come un lápiz. Lo llevó hasta la mitad, imagínense lo que es. Después fue profesor mío, ¿no? En medicina. Yo ahí sentado como alumno, yo creo que diría, ¿qué hace aquí, sí? Entonces, la gente corre al psicólogo. El psicólogo puede tener más problemas que el paciente. El psiquiatra puede tener más problemas, ¿ya? Porque ellos no han resuelto su vida, ¿sí? Como uno la resuelve cuando está con Dios, verdaderamente. Entonces, ahora el psicólogo no le da ninguna solución. Él le dice, ay, vamos a hacer psicoterapia y unas sesiones de no sé qué, donde se sientan todos a hablar, como en Alcohólicos Anónimos, que se sientan a hablar de los problemas y hable de los problemas. Yo estuve en Alcohólicos Anónimos como 3 años. Y entonces uno habla y habla de todo lo que lo amarga y todo eso. Una catarsis. Y habla y habla y habla y de los problemas y habla. Pero la solución, ¿cuál es? Deje de beber por este día de hoy. Y uno aguantaba ahí, uy, hoy pasé ya por la noche, uy, pasé sin beber este día. Pero no se ha quitado ese deseo de beber. Porque lo que lo lleva a beber es todos los problemas, los trastornos que tiene en su alma. Cuando uno ya resuelve todo eso, pues ya le pueden pasar por aquí una botella de lo que sea y uno no le hace ni cosquillas. Empecemos entonces a verla y a medida que vayamos profundizamos más sobre estos temas. Filipenses 4, del 6 al 7, ahí empezamos a encontrar las soluciones, ¿no? Mire lo que dice el Señor. Aquí escribe Pablo: por nada estén afanados. ¿Por cuánto? Por nada. Por nada. Hay gente que usted la ve preocupada por unas cosas, por unas simplezas, ¿ya? Y otros que verdaderamente tienen un problema. La cuestión es cómo enfrenta cada persona el estrés. ¿Sí? Si usted se deja llevar del estrés, pues, mejor dicho, se lo llevó el río, ¿sí? Pero si yo enfrento la situación ya con dominio propio, como dice la Biblia, con equilibrio y todas las cosas, voy a manejar mejor todo. Por nada estén afanados,
o angustiados o afligidos, dicen otras versiones, que nada los inquiete, que no haya ningún motivo de preocupación, dice otra versión. Y dice, más bien que sus peticiones sean conocidas o presentadas delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. O sea, que en vez de afanarse, en oración pídale a Dios todo lo que necesitan, todo lo que los está preocupando, y sean agradecidos, ¿no? Y mire lo que viene. El versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa, o sea, que supera todo entendimiento. O sea, esa paz que es más grande o que va más allá de lo que el hombre puede entender. Eso es lo que quiere decir. O sea, es incomprensible que, por ejemplo, el mundo está en caos, ¿cierto? Está patas arriba. ¿Y por qué hay personas que están tranquilos a pesar del caos? O sea, me estoy refiriendo a cristianos verdaderos, en paz, relajados, como si no estuviera pasando nada, como si vivieran en vacaciones todos los días, por la paz que supera todo entendimiento. O sea, el hombre no la puede entender, la mente humana no puede entender por qué, mira la persona por qué anda así y el mundo patas arriba. Ayer nomás con el temblor, ¿se supieron? Yo no lo sentí, la verdad. Y dicen que fue 6.1 y que fue... Entonces, toda la gente, eso sale... A mí, incluso a mí me da risa que cuando hay esos simulacros de terremotos y eso, llegan y suena la alarma y empiezan a bajar de los edificios y todas, y bajan charlando, ya los he visto en televisión, bajan charlando señoras, riéndose. Son bobadas. Eso es, a mí me parece eso ridículo. Cuando llega un terremoto de 7 para arriba y que se empieza a caer todo eso, ¿qué cuento es? Sí, poner en práctica todo eso, eso cada quien es viendo a ver cómo sale. En ese momento se bloquea la mente y eso no hay tiempo para ponerse a pensar. Ahí me dijeron que cogiera a la derecha, después que a la izquierda, después que me encontrara con mi amiga aquí en aquel punto. No, eso salí yo pitado, como decimos aquí, se lo olvidó todo. Bueno, guardar, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará. ¿Qué es guardará? O sea, cuidará o vigilará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir ese en Cristo Jesús? O sea, por medio de Cristo Jesús o mediante Cristo Jesús. Mateo 6:31, antes de leer el texto, una de las principales causas de estrés es la gente pensando en lo material. Es lo principal, yo creo. Lo material. Principalmente la plata, que es donde más adelante le vamos a dar bastante énfasis a eso, bastante traqueteo aquí. Bastante palo. Las cosas materiales. Y por eso dice Mateo 6:31, por lo tanto, no se afanen, no se preocupen, no se aflijan, no se inquieten, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? ¿Ya? ¿Por qué? Yo he tenido pacientes, veo muchos pacientes, sobre todo la gente mayor, lo digo, la gente mayor y sobre todo las mujeres, porque usted sabe que la mujer es más estresada que el hombre, ¿no? Se preocupa más por las cosas, bueno, sí, porque si tienen 10 hijos se preocupan por los 10 hijos, si tienen 20 nietos se preocupan por los 20 nietos, se preocupan por el esposo, por todo bien preocupados, las señoras. Entonces vienen y me dicen, esto no es cuento, y lo he hecho aquí varias veces. Me dicen, es que vivo en un estrés, yo no puedo dormir, yo no puedo... Y yo siempre les pregunto, o sea, me gusta confrontarlos. Y le digo, dígame uno de sus problemas, uno. Dicen, ay, es que por ejemplo la señora tiene 60 años
Es que yo pienso cuando esté bien viejita, ¿sí? Que esté sola, ¿quién me irá a sostener? ¿Quién me irá a cuidar? ¿Quién me irá a alcanzar un vaso de agua? Me toca decirle, a mí me gusta decirles, pero usted está diciendo que cuando esté bien viejita, ¿ahorita está bien viejita? No. O sea que bien viejita se refiere a cuando tenga 80, 90 años, ¿sí? Le faltan 20 años. Espere que lleguen esos 20 años y ese día se afana. Ese día se preocupa. ¿Para qué afana 20 años antes, sí o no? No, pero es la realidad. Eso es verdad. Es como el miedo. No, hay que vivir el día, el momento y punto. Ahorita vamos a hablar de eso del momento. Esa carita es muy común, ¿sí o no? Esa cara, mejor dicho, yo creo que la tiene el 90% de la población. Esta otra también, ya es muy conocida esa cara, ¿no? Lucas 21, 34 al 35. Dice, miren, o sea, estén alerta, tengan cuidado, no se descuiden. Miren que sus corazones no se recarguen de glotonería. Yo escribo el texto basado en la Reina Valera 60. Pero ¿qué quiere? Que no se recarguen de glotonería y embriaguez. ¿Qué quiere decir glotonería ahí? No se recarguen de libertinaje y embriaguez. Pero dice que no se recarguen ¿con qué? En amarillo. Ni con los afanes de esta vida. Es que lo está diciendo clarito la Biblia. Lo que pasa es que uno pasa y lee. Hay una versión que dice que no se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. Y venga de repente sobre ustedes aquel día. ¿Cuál día? El día final. 35, hablando del día final, dice, porque vendrá como un lazo. Ustedes saben cuando la Biblia dice lazo es como una trampa, ¿no? Como que queda atrapado, enlazado. Porque vendrá como un lazo, o sea, como una trampa, sobre todos los que habitan sobre la faz o la superficie de la tierra. ¿Ya? Y entonces, que ese día los tome por sorpresa, los coja desprevenidos. Pero dice clarito, veamos lo que está en amarillo, dice, miren que sus corazones no se recarguen con los afanes de esta vida. Mateo 6:34, algo muy común también en la gente. Esto que vamos a leer. Así que no se afanen, no se preocupen, no se angustien por el día de mañana. Cuando dice por el día de mañana no se refiere a mañana lunes 25 de marzo, ¿no? El futuro. Porque todo el mundo vive afanado por el futuro. Créanme, yo me aterro de oír la gente diciendo, ay, es que dentro de 3 años me voy a ir a vivir allá con mi hermana en Europa. Y eso no está hablando de 3 años y ni sabemos si esta tarde Se muera. sí. No es que no se pueda, o sea, bueno, por lo menos como dice Santiago, si Dios lo permite, al menos diga uno así, ¿sí? Si Dios lo permite, dentro de 6 meses voy a hacer esto. Pero la gente vive afanada del futuro por cosas que no deberían preocuparse. Hay cosas que no tienen motivo de preocupación, que pueden suceder en el futuro, pero puede que no. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Tendrá sus propias preocupaciones. Dice, le basta a cada día su propio mal. O sea, ya bastante tiene cada día con sus propios problemas. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Aquí meto mucho de mi vida. A mí me sirvió haber vivido en la calle y todos esos años que estuve en la indigencia y en la vida que llevé tan tremenda, porque eso desde esa época hasta ahorita yo me acostumbré a vivir el momento. Yo les he dicho varias veces,
Usted se despierta en la calle a las 5 de la mañana ya debajo de un puente que estaba durmiendo allá abajo del puente, ¿sí? Usted no se pone a pensar, ay, dentro de una semana voy a ir a dormir a tal parte. Ay, dentro de un mes voy a ir a comer a tal restaurante. No, solucione inmediatamente apenas se despertó. Se le toca a uno, aunque sea un baño, ¿sí? Donde me echo un poco de agua en la cara o que a salir a buscar aunque sea una gaseosa y un pan, ¿ya? O entrar a un supermercado a ver si se puede guardar una mortadela y un queso. Esos son los afanes. Y vive entonces el momento. Cuando llega la noche, porque ni siquiera se preocupa por la noche, ni siquiera cuando llega el momento, cuando llega la noche, entonces, ¿y hoy dónde voy a dormir? Y todas las cosas. Y entonces ese es un curso intensivo muy bueno, que ojalá todos lo hicieran, para que aprenda uno a vivir el momento. Con mi esposa nosotros no nos afanamos de el futuro ni de nada. Nada. Si yo vivo un buen presente, el futuro será bueno, sin necesidad de afanarme. Si vivo un buen presente, estoy construyendo automáticamente un buen futuro, sin afanarme, sin amargarme. ¿Ya? Y vivimos el momento. A veces me dice ella, ay, llegó una factura para, hoy es 24, para el 29, le digo, el 29 hablamos, el 29 me la muestras. ¿Sí o no? ¿Es así? Aunque ya no, porque pues ya ambos en eso estamos muy sincronizados, ¿no? Bueno, eso por ejemplo que dice no se afanen por el día de mañana. Eso lo dicen los motivadores de la conducta, ¿no? Esos libros de Deepak Chopra y Norman Vincent Peale y Wayne Dyer, que yo leí muchos libros de esos de autosuperación, de motivación, el poder de la mente y todo eso. O sea, todo eso está en la Biblia. Yo gasté 1000 años leyendo los libros y después cuando leí la Biblia dije, pero aquí está todo. Pero todos esos motivadores de la conducta que van y les pagan 300.000 por una conferencia sobre motivación, empieza a citar las cosas que están en la Biblia. No, pero no se afanen por el que vivan este día como si fuera el último. Eso está en la Biblia. Bueno, y por eso Santiago 4, versículo 14, que eso ya no lo sabemos al derecho al revés. Santiago 4:14 también dice, ¿no? Ustedes ni siquiera saben cómo será el día de mañana, dice Santiago, complementando eso. Lucas capítulo 10. Esto es muy bonito. Antes de pasarlo, resulta que el Señor Jesucristo tenía 3 amigos 1A, o sea, él los quería mucho. ¿Quién sabe quién eran los 3 amigos? Yo sabía que iban a responder eso. Lázaro, Marta y María. Claro que Juan y tal también eran del combo de ellos, los preferidos de él. Y entonces el Señor Jesucristo iba a visitarlos y le preparaban comida y mejor dicho. Entonces aquí ocurre algo con un día que él estaba allá, estaba invitado a cenar. Dice, pero Marta se preocupaba por los muchos quehaceres. Todas las preocupaciones son las que llevan al estrés, acuérdense. Paremos ahí. Se preocupaba por los muchos quehaceres. Eso es para que lo apliquemos en el día de hoy y para nosotros, o sea, muchos compromisos. Hay gente que se echa muchos compromisos. Por ejemplo, hay gente que tiene un negocio muy bueno. Yo he conocido pacientes acá en el consultorio que vienen y tienen un negocio bueno. Les da económicamente muchísimo y todo eso. Y empiezan a pensar ya en el otro. Y el otro. Y el otro. ¿Sí? A los 5 años tienen 10 negocios y eso le entra plata por montones y llegó y le dio un infarto y
No puedo disfrutar nada de lo que está O llega enfermo cada ratico que la hipertensión, que la gastritis, que el colon, que no sé qué, todas esas enfermedades relacionadas con el estrés. ¿Ven? Entonces, otro, por ejemplo, eso se ve mucho entre mis colegas. Hay muchos médicos que consiguen un turno, digámoslo así, o como dicen en Argentina, una guardia, un turno en urgencias o la guardia en urgencias, hacer guardia en urgencias, y llegan y empiezan a las 7 de la mañana, consiguen un empleo de 7 a 12, a las 12 del día salen, almuerzan a las carreras y se van de 1 a 6 para otro, salen y comen alguito a las carreras, a las 7 de la noche cogen turno o hacen la guardia en urgencias toda la noche hasta las 6 de la mañana, y entonces viven con esos pelos así estresados, que eso, mejor dicho, la gente que viene y me cuenta. Claro que yo también trabajé con el seguro y yo sé cómo es, pero como hace años que yo no sé de eso, entonces acá llegan y me cuentan, no, es que yo le iba a decir al médico que si no podía hacer tal cosa. ¿Quién es el médico, usted o yo? Sí, a toda hora esa agresividad, no se dejan hablar, ¿quién sabe más, usted o yo? Y escriben en un computador ahí 5 minutos, ni miran al paciente. Sí, es verdad. Ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, acetaminofén. Chao. Vaya por lo que vaya. Es verdad. Por todo, ¿y eso es por qué? La plata. Solo por el Dios dinero. ¿Qué quieren tener y tener? Otra cosa que está generando, que ya, eso lo vamos a hablar más adelante también, del estrés en los niños, ¿no? Ya hay un estrés infantil tremendo. Esos papás que cogen al niño y está el niño haciendo su primaria, por ejemplo, sus primeros años de estudio, o su bachillerato, ya un niño, pongámosle, entre los 5 y 10 años de edad, y empiezan, o sea, aparte de que se tienen que aguantar el matoneo en los colegios, el bullying, la agresividad que hay en los niños, eso ya en el jardín cargan puñal todos. Estoy exagerando, pero ya casi llegamos a eso. En los colegios de los grandecitos, esos de 14, 13, 15 años ya cargan puñal. Han encontrado. Y entonces, no solo el matoneo, sino que los padres empiezan, al niño tenemos que meterlo a que estudie canto, a que estudie música. Fíjese ese Maluma, J Balvin, eso ganan plata. ¿Sí? Y las metas son que llegue a ser como Maluma. No, pero la academia de fútbol también. Mire James Rodríguez, mire Falcao, mire a Cristiano Ronaldo. Esa gente gana plata como un desesperado y lo meten a la academia de fútbol. No, pero todos esos que han sido medalla de oro en los olímpicos, no, también los sábados puede ir a los cursos de natación. ¿Sí? Y los cursos de natación. Pero ahorita la globalización hace que tengamos que saber idiomas. Entonces se puede estudiar los domingos inglés. Y el pobre chino con toda esa carga, ¿sí? No lo dejan ser niño. Sí, es verdad. No lo dejan descansar. Y lo quieren forzar a que tiene que tener esos dones, esas cualidades, todas esas virtudes, ¿sí? Esos talentos. No, eso el que es futbolista, eso desde pequeñito, ¿sí? Fíjate, James Rodríguez, eso desde pequeñito eso ya parecía Messi. Miren en YouTube los videos, de 7, 8, 10 años, eso ya estaba en equipos y eso, por eso le decían la pulga, porque eso era pequeñito y aparte eso, desde pequeñito muestran lo que son. El niño que va a ser músico, pero los papás es con esa, que hay ahorita una hipótesis de que si hacen todo eso, que si lo ponen a escuchar música de Juan Sebastián Bach, entonces no sé qué, y que póngale música aquí en la barriga para que oiga a Mozart,
Mozart y yo no sé qué y todas esas cosas, y entonces él será un genio de la música. Perfeccionar, desarrollar, ¿cierto? Pero todos es que tiene que ser genio y el peladito pagando el pato con ese estrés. Bueno, no traje. ¿Alguien trae una Biblia? Números. En Números 11, del 11 al 15. Es que ese fue de última hora. Para mostrarles. Esta es la Valera. Ve, por el computador no, ya no sabe dónde buscar. Es que el nuestro está. Números 11, del 11 al 15. Está hablando de Moisés, ¿no? Y dice: y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? O sea, es leche materna al pueblo, me lo he dicho. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Estaba estresado. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Hay unas que dicen más duro, ¿no? Gracias. Dice: ¿acaso yo los parí? Así dicen. Dice: mejor que me mates. Dice: esta carga tan pesada. O sea, cuando le tocó sacar al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó por el desierto, imagínate que él con toda esa carga. Entonces ahí se ve lo que estamos hablando de los muchos compromisos de la carga. Bueno, otra causa de estrés es el querer resolverle los problemas a todo el mundo. Esa sí que es, yo la sufrí, créanme. Años estuve yo que me llamaban de Bucaramanga: que fulanito, que y entonces que mande el dinero para un hermano, que no sé qué, que esto y lo otro, que mi mamá sí era obligación mandarle, pero que que aquel, que sí sé cuándo. Y yo desde aquí, a veces desde Bogotá, llamando a Bucaramanga, a un laboratorio, para que fueran a domicilio a tomarle los exámenes a mi mamá, habiendo allá varios hijos. Eso no se debe hacer, eso no es correcto. ¿Sí? Se pueden delegar funciones o alguna cosa, o háganlo lo que estén allá. Yo mando la plata, pero háganlo allá. No, uno a resolverle todo a los demás. Ese es otro problema, ¿no? En la parábola del sembrador. Bueno, seguimos con Marta, perdón. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres. Y acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Hay otras versiones que dicen: ¿no te preocupa o no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada oyéndote y me deje sola con todo el trabajo? Esa Marta era agresiva. Eso, agresiva, era caspita. Esa no fue la misma que le dijo cuando Lázaro estaba enfermo y que el Señor Jesucristo no dejó a verlo enseguida, y que Lázaro murió y el Señor no se fue enseguida, y cuando yo le dijo: si hubieras estado aquí, No se hubiera muerto. no se hubiera muerto. O sea, era... ahí nomás se le nota la personalidad como era, bien estresadita. Y dice: ¿cómo? Dile que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, me imagino la paciencia, ¿no? Estás afanada y turbada. Otra dice: estás preocupada y molesta por muchas cosas. ¿Por qué te preocupas por tantas cosas? Y aquí viene lo importante: pero solo una cosa es necesaria. O sea, hay una sola cosa realmente importante por la que vale la pena preocuparse. Y María la ha ¿qué? María la ha descubierto. Ella ha escogido
la buena parte, dice la Reina Valera 60, la mejor parte, y nadie se la puede quitar. O sea, María estaba a los pies del Señor oyéndole. Imagínense ese privilegio que pudiera tener uno al Señor ahí hablando. ¿Quién va a perderse eso? En vez de estar por allá que lavando los peroles y todas las cosas así. La parábola del sembrador dice, voy a tocar rápido porque hay bastante tema. En la parábola del sembrador, ¿se acuerdan que dicen que un sembrador salió a sembrar sus semillas y que las semillas cayeron en diferentes terrenos? Bueno, el sembrador es ¿quién? Digamos el predicador. La semilla es la palabra de Dios. Y los diferentes terrenos son los diferentes corazones, ¿sí? donde cae esa palabra. Entonces, dice Mateo 13:22, María estaba sentada a los pies del Señor escuchándolo, Marta estaba afanada por sus muchos compromisos. Dice Mateo 13:22, la semilla sembrada entre los espinos representa al que oye la palabra de Dios. O sea, hay mucho en la iglesia así. O sea, simboliza al que escucha el mensaje del Evangelio. Pero el afán, o sea, las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. O sea, no dejan que esta palabra cambie sus vidas. Y entonces se hace infructuosa. ¿Qué quiere decir? Que entonces la palabra no da fruto. El afán de este mundo, las preocupaciones de este mundo, el vivir en angustia, en zozobra, en inquietud, todo eso es lo que lleva al estrés. Y el estrés puede ocasionar muertes. El estrés está metido en muchísimas enfermedades, en muchas. Lo que pasa es que ahí tocaría una predicación de 2 horas para explicar todas las enfermedades que están involucradas en el estrés. Pero aquí comienza a mencionar algo que yo les dije, más adelante vamos a empezar a ver un tema que es y el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas ahogan la palabra. El engaño de las riquezas es que el amor por el dinero, la codicia, la avaricia. Hay muchos en las iglesias así, ¿no? Hay muchos que llegan a las iglesias. Yo todo lo que diga hay en las iglesias así es porque lo he visto. Yo no digo nada que no me conste. Entonces, es gente que llegó a la iglesia buscando solucionar su problema económico. ¿Ya? Ese fue el motivo para llegar a la iglesia, que me arregle el problema económico. A los 2 o 3, póngale al año o a los 2 años, Dios ha tenido misericordia y lo ha bendecido y le ha dado dinero. Cuando tiene el dinero, se fue a la iglesia. ¿Se fue por qué? Ya solucioné mi problema. Como él llegó fue buscando solucionar el problema económico, él no llegó buscando a Dios. ¿A Dios? No. Él llegó fue buscando solucionar el problema económico. Entonces, eso es. Pero también dice el afán de este mundo. Hay gente que está en la iglesia y están pensando, y cierto que ahorita salgo y no sé qué, y es cierto que, bueno, esta tarde tengo allá la fiesta de no sé qué, el afán, las preocupaciones de este mundo ahogan la palabra. Yo les digo con sinceridad, y esto no es por dármelas, yo cuando llegué a la iglesia hace 20 años, ya voy a cumplir 21 en noviembre, yo llegué económicamente muy bien, y créanme que yo ofrendaba duro. Llegué muy bien económicamente, fue en la derrota moral, mejor dicho, fue vuelto nada, como es llevar uno a la iglesia y buscando al Señor, moralmente en el piso, mejor dicho, destruido. O sea, eso es una bendición que yo hubiera llegado buscando verdaderamente de Dios.
Entonces se hace infructuosa. O sea, yo llegué en la bancarrota, pero moral. Bueno, esa cara, yo la veo todos los días. No me mires a mí, le digo a mi esposa. Yo soy un poquito menos. No, mentira. Primera de Timoteo 6:17. Entonces dice Pablo a Timoteo: a los ricos, estos son los que bajan con el machete y la varilla y todo cuanto puedan a darle al otro. Sí. A los ricos de este mundo, mándales. O sea, más bien ordénales Sean activos. que no sean altivos, o sea, arrogantes, orgullosos, altaneros, soberbios, jactanciosos. Sí. Pero miren lo importante: ni pongan ¿qué? Su esperanza. En amarillo. Riqueza. Ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son ¿qué? Inciertas. Las cuales son inciertas, o sea, son muy inseguras, muy inestables. Es muy fácil perder todo lo que se tiene, porque es que hay gente que tiene toda la confianza En el dinero. en el dinero. O sea que el día que se acabó el dinero, Se acabó todo. se acabó toda su vida. Y eso es idolatría, ¿no? Acuérdense que idolatría es todo lo que yo ponga en primer lugar en mi corazón. Todo lo que haga que Dios no esté en primer lugar en mi vida es un ídolo. O sea, su Dios es el dinero. Entonces, y les comento, si ustedes buscan, a mí me gusta mucho revisar la historia en internet, en YouTube, por ejemplo, en el año 1929, eso fue un martes 29 de octubre del año 1929, cayó la bolsa en Estados Unidos. Eso se llama la Gran Depresión, cuando quieran buscar la Gran Depresión. Duró 10 años, o sea, una crisis, una recesión económica. Eso fue una crisis económica mundial, porque es que cuando Estados Unidos entra en esos problemas, eso, Acoge todo. todo se afecta en todos los países. Entonces, y usted mira los videos en blanco y negro de esa época, y se ve que de allá de la bolsa, creo que es Wall Street, tirándose los multimillonarios tirándose, suicidándose, pero parecía que estuvieran haciendo fila para tirarse. ¿Sí? Suicidándose. Porque claro, cayó la bolsa y quedaron... En la cama. Pero esos son de millones de dólares. Toda la esperanza puesta en eso, ¿no? Hace poquito hubo una que se llamó la Gran Recesión. ¿En qué año? En el 2008. ¿No se acuerdan? Bueno, el que tiene plata no me dio cuenta. La Gran Recesión que duró nomás como 1 o 2 años. Y alcanzaron a suicidarse otros. También salió ahí. Y entonces por eso es que Mateo 6:33 dice: busquen primero ¿qué? El reino de Dios. Y todas las demás cosas les serán añadidas, llegarán por añadidura. O sea, todo lo que necesiten llegará, pero si ponen en primer lugar a Dios. Bueno, sí, esa cara es muy... Sí, a toda hora. Proverbios 23:4. Mire lo que... Pero así hay personas que solo huelen. No te afanes por hacerte rico. No te afanes, no te preocupes. ¿Qué quiere decir? Sé prudente. Sé prudente es sé sabio. Sé sabio. O sea, usa tu buen juicio. Y desiste. ¿Desiste de qué? Desista de esa idea de hacerse rico. Porque es que tener dinero es malo. No, eso es muy bueno. Eso es bueno.
El problema es cuando comienza a convertirse en una preocupación, en un afán, en una obsesión. Ese es el problema. Entonces aquí le está refiriendo a eso, que no se preocupe por eso, no se obsesione por las riquezas. Por eso dice, no te afanes. O sea, que eso no le cause preocupación. Hacerte rico. No te desgastes tratando de hacerte rico. Otra cosa muy común es el de los jóvenes cuando salen de la universidad. Causa de estrés, ¿cuál es? Conseguir trabajo. Bueno, pero es que empiezan a pensar, no, es que yo cuando tenga 30 años, tiene 25, tengo que tener el mejor penthouse aquí en el mejor barrio de Bogotá. Es que yo tengo que tener un carro, pero no cualquier de esos que tiene el que está predicando. No, el de gama, de alta gama. Este de moda. Y ojalá una finca. Y ya tengo que... ¿no? Y entonces eso genera estrés, porque va a ir en una competencia con él mismo y con los demás, ¿no? Porque si el compañero consiguió, de pronto el papá le regaló un carro al compañero, entonces lo puso a sufrir. Y a veces se ponen metas muy altas. Esa es otra causa de estrés. Cuando uno le pone unas metas elevadísimas, eso también es malo. No es que no tenga uno que pensar en, sí, voy a hacer esto para ver si esto, y voy a hacer un proyecto de vida, pero ponerse metas muy altas, eso no. Eso va a generar ese estrés, y que si después no las puede cumplir, peor. Peor. Hay uno que dice, y entonces otra cosa que genera mucho estrés es la persona que entonces quiere que viven de apariencias y empiezan a vivir de las tarjetas. Yo soy el campeón de todo eso, por eso lo digo. Yo fui el campeón de eso. Yo cargaba 10 tarjetas de crédito, cargaba no sé qué, tenía credicheque, cupo activos, los sobregiros como tales, cuentas. Y en esa época yo ganaba muy buen dinero. Pero como quería aparentar más, entonces no me alcanzaba. Y vivía de aquí colgado, pagando las cuentononas de tarjetas de crédito. Hoy en día no, ya gracias a Dios llevo años que tranquilo, incluso no tengo ni una cuenta corriente, ni una cuenta de ahorros, ni credicheque, ni cupo activos, nada. Con mi trabajo lo que se pueda, y listo, y gracias a Dios Él nos provee lo necesario para vivir dignamente, ¿no? Gloria a Jesús. Gracias a Dios, sí. Dignamente. Bueno, no te fatigues por adquirir riquezas. Incluso dice una versión de la Biblia que me gusta, dice, no arruines tu salud por las riquezas. ¿Por qué? Porque es que eso lo lleva a estrés, ¿cierto? Y el estrés lleva a que se presente lo que hablamos una vez aquí, a las enfermedades, ¿qué? Psicosomáticas. El estrés hace que haya enfermedades psicosomáticas, que son enfermedades que se originan ¿dónde? En la mente, pero que se van a manifestar en el soma, en el cuerpo. Entonces hay muchas enfermedades relacionadas con eso, con el estrés, y son personas que van a 30 médicos, les toman exámenes de todo, y con ninguno le sale nada mal. Todo sale perfecto en los exámenes. Físicamente se examinan perfecto. Sí, pero yo siento el cansancio y siento esto y no duermo y tal. Entonces ya toca, ahí olímpicamente, como decimos, entonces, la remito al psicólogo, la remito al psiquiatra. No he visto el primer médico que diga la remito a la iglesia tal. No, es al psiquiatra y nada de eso. Primero de Timoteo 6:10. Ahí está diciendo,
como continuando, ¿no? Porque la raíz de todos los males Es el amor al dinero. es el amor al dinero. Eso es diferente. El amor. Tener dinero, uy, todos deseamos tener mejor todo, mejor casa, mejor carro, mejores ingresos, mejor de todo. Pero es el amor. Ese amor al dinero, ¿qué significa? La codicia, la avaricia. ¿Sí? La avaricia y ambición son sinónimos. Y entonces, antes de seguir, ya he dicho varias veces que es la codicia, ¿cierto? La codicia es que quiero tener todo lo que desean mis ojos. Todo lo que ven mis ojos, todo lo que deseo lo quiero tener. Esa es la codicia. Y la avaricia es esas personas que ya tienen, pero por montones, que ya, mejor dicho, no se lo gastan viviendo 100 años. Y sin embargo, más y más y más y más, y eso, y lo ve uno trabajando incluso como si fueran necesitados. Son los que se levantan, mejor dicho, a las 5 a trabajar y hasta las 12 de la noche. Entonces, lo que pasa es que hay una enfermedad. No se la había mencionado, pero se la va a mencionar hoy. Se llama crematomanía. Crematomanía. Cuando la quieran buscar. La crematomanía es la avaricia, pero llevada al extremo. De hecho, porque yo me hacía una pregunta. Yo decía, oiga, ¿por qué es que, por ejemplo, un narcotraficante con un solo viaje de esos se ganan 10 millones de dólares? ¿Sí? Yo digo, pero ¿por qué con 10 millones de dólares se retiran y se van a vivir tranquilos? ¿Sí? No. Más, ya, 20, 50, 100 millones, tal. Por la que, entonces, ya con la medicina dicen, es que es un crematómeno. Digámosle ese nombre para que entiendan, ¿no? Sufre de crematomanía. Manía es una de las manías que existe en psiquiatría. La manía es un desorden mental, una alteración mental. Eso quiere decir manía. Por ejemplo, el bipolar, la persona bipolar antiguamente se llamaba enfermedad maníaco-depresiva, porque tenía una fase maníaca y la fase depresiva. Les dices que ahorita no, por favor. Dime qué es, por favor. Se llama enfermedad maníaco-depresiva. Eso es la manía. ¿Sí? Eso es una manía, un desorden mental, una locura, es una alteración mental. Entonces, entonces esta crematomanía es la avaricia llevada al extremo. Ya, llevada a los extremos. Entonces esas personas nunca están satisfechas con el dinero que tienen. Nunca se sacian. Y por eso ve entonces uno del político que eso roba y roba y roba, nunca se sacia. Y dicen de esta persona que sufre esa enfermedad que no les importa perder su familia, perder su hogar, perder los hijos, perder las amistades, perder todo. Su centro de vida, ¿cuál es? El centro de la vida es el dinero. Su Dios es el dinero. ¿Y cuál es la causa de que sean así? Porque viven llenos de vacío interior, soledad interior, y entonces quieren llenar esos vacíos con dinero, porque como el dinero da poder, ¿no? Y da, entre comillas, amigos. Cuando usted tiene dinero solo siguen 200 personas todos los días, y entonces eso los hace que no se sientan tan solos y tan poca cosa.
Entonces, eso es para compensar, es un mecanismo de defensa, porque quieren ser el centro de atracción. Ellos tienen necesidad de ser reconocidos. Entonces, por eso llegan a ese estado. Es una enfermedad. Sí. La codicia y la avaricia existen, pero la crematomanía ya es algo patológico, ya es una enfermedad. Bueno, pero sigue diciendo, la raíz de todos los males es el amor al dinero, dice, por el cual, codiciándolo algunos, o sea, por la codicia, por querer conseguir todo lo que desean, ¿se qué? Se extraviaron. Otra Biblia dice, se descarriaron, se desviaron. Pero ¿cómo dice ahí? Se extraviaron de la fe. Se extraviaron de la fe verdadera. ¿Cómo se llama cuando alguien se aparta de la fe verdadera? Apostasía. O sea, se apartaron de la fe verdadera y fueron traspasados, atormentados o torturados con muchos dolores. ¿Cómo así? Claro, que eso va a generar después dolores. ¿Por qué? Porque por conseguir el dinero, la codicia, la avaricia, la crematomanía, se vuelven corruptos, empiezan a delinquir. Incluso algunas mujeres en la prostitución. Esas, no estoy juzgándolas, pero hay que mencionarlo porque es de la vida real. Sí. Lo que se Las prepagos que son de alto nivel, estrato 6, las drogas, ¿sí? el expendio de drogas y todas las cosas. Por esa codicia empiezan, y eso les va a traer ¿qué? Muchos dolores, dice el texto. Otras versiones de la Biblia dice terribles sufrimientos, otras dicen muchas heridas dolorosas, otra Biblia dice trágicas consecuencias. Bueno, y entonces, cuando solo se piensa en el dinero, lo que dijimos ahorita, la gente se olvida de Dios. Sí, no tiene a Dios así por El ídolo es el dinero. dinero, ese es el Dios. Bueno, ¿por qué yo estoy enamorado de la Biblia? Porque es que usted en la Biblia encuentra cualquier área de la ciencia, Sí. la que quiera. Yo he encontrado de todo, de medicina, de geología, de arqueología, todo lo que usted quiera. Pero lo que más me inclino, lo que más me agrada, es la parte de la psicología. Algunos critican que la psicología, pero no es que de la psicología se puede tomar lo que sirve. Sí. Porque hay predicadores en contra de la psicología y eso no debe ser así. La psicología, y es que ahora les voy a leer cosas que son de la psicología. Y la filosofía pura, ¿no? Que es la filosofía pensamientos. Y la Biblia tiene una filosofía, no son filósofos de ahorita, ¿no? Y entonces, mire cómo dice esto, a mí me parece todo poético esto, ¿no? Salmo 39:6. El Salmo 39:6 dice: ciertamente, como una sombra que pasa es el hombre. ¿Sí? ¿Cómo define al hombre? Una sombra, mira ahí una sombra, se desapareció. Eso fue como decía uno cuando jugaba de billar, terminó el chorizo. ¿Sí? Como una sombra. Y Santiago 4:14 lo dice mejor, dice: ¿y qué es la vida de ustedes? Ese texto ya lo saben, ¿no? Pero no lo traje, Santiago 4:14. ¿Qué es la vida de ustedes? Aquí dice que es como una sombra, ¿cierto? Y Santiago, ¿cómo dice? Como la niebla. La vida de ustedes es como la niebla, como la neblina, como el vapor, como el humo que aparece y Desaparece. quítese de ahí que ya viene el otro empujando. Cuando uno le da, es que uno no le debe poner tanta importancia a la vida, créanme. Yo no sé si es que yo soy, pero no hay que pararle tantas bolas a la vida como la gente le da a veces una trascendencia y le dan una importancia a algunas cosas que Se acaba la vida.
No. Como dijo el pibe, ¿en vano qué? Se afana. En vano. Se afana, o sea, pierde el tiempo estúpidamente, digámoslo así. En vano se afana. ¿Qué gana con afanarse? Nada. ¿Con afanarse puede cambiar una situación? No. Yo siempre digo, si el problema tiene solución, ¿para qué me afano? ¿Sí o no? Si tiene solución. Y si no tiene solución, ¿para qué me afano si no tiene solución? Así de sencillo. Entonces, es más, la Biblia dice también de que si acaso si se afana podrá añadir más a su estatura con afanarse. Bueno, pero mire esta belleza. Amontona riquezas. Estamos en Salmos. O sea, se angustia por acumular más y más. Y empieza la angustia, el desasosiego, la zozobra por acumular. Lo lleva eso al estrés, ¿cierto? Pero no sabe quién las recogerá. A mí me encanta cuando dice eso. O sea, no sabe quién se quedará con ellas. Como lo decimos aquí, nadie sabe para quién trabaja. ¿Se acuerda que en Eclesiastés vimos dos textos una vez que maravillosos, que dice que hay hombres, que hay hombres a quienes Dios les da dinero, ¿sí? Para que luego les quede a quienes, a los que no han trabajado, a los que no se lo merecen. Y hay otros, o sea, y yo siempre digo en broma, ¿no? Casi siempre le queda a los yernos. ¿Sí? Yo cuando veo a esos ricachones con 3 hijas y eso, mejor dicho, se pelean por las hijas, digo, no, es que mejor dicho, ahí quedan hechos. Y como conozco un caso, entonces, eso, los yernos andan por allá en Europa y viajando por todo el mundo y todo eso. Y el papá de la novia, el pensar de él es que mi hija sea feliz. Tierno y pegadito. Entonces, nadie sabe para quién trabaja. Y yo lo escribí todavía mejor. Somos tan solo sombras que se mueven. Y todo nuestro ajetreo diario termina ¿en qué? En la nada. Amontonamos riquezas como tontos, pues al fin y al cabo otros se quedarán con ellas. Y hay otro texto de Eclesiastés que dice que hay personas a quienes Dios les da dinero, pero no les da el privilegio de que puedan disfrutarlo. ¿Lo disfrutan? Otros. Bueno, entonces ya hemos visto Eclesiastés 5:10. Otro, el que ama el dinero no se saciará de dinero, o sea, como el avaro o el que sufre la enfermedad de la carematomanía. Eso es, mejor dicho, es un saco roto. Y el que ama el mucho tener, porque ese es el problema, ¿no? El amor al dinero. No tenerlo no es malo. Y el que ama el mucho tener, el que ama las riquezas, la abundancia de bienes materiales, no sacará fruto. ¿Qué quiere decir? O sea, no se saciará de ganancias, nunca tendrá bastante. Y dice, y también esto es vanidad. Otra Biblia dice también esto es absurdo. Otra versión dice también esto es vana ilusión. O esto tampoco tiene sentido, dice otra. Bueno. Seguimos. Lucas capítulo 12, versículo 15. Y les dijo, o les advirtió, dice, miren, ya saben que miren quiere decir que manténganse atentos, presten atención, tengan cuidado y guárdense. Ese guárdense, ¿qué quiere decir ahí? Correcto, cuídense de toda forma de avaricia, porque la vida del hombre no consiste
de la abundancia de los bienes que posea. ¿Sí? O sea, aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Si la felicidad fuera el dinero, entonces, ¿por qué me dicen ustedes? Vimos una predicación hace 3 años sobre eso. ¿Por qué hay artistas que tienen dinero, fama, poder, éxito por montones y se suicidan? Sí. Porque están vacíos, no tienen a Cristo en su corazón. Porque nada los llena, No. nada les llena su vacío interior, su soledad interior. A mí nada me llenaba, le digo la verdad. Y yo probé con todo, como dice Salomón en Eclesiastés. Uno, que los viajes, que esto, que la borrachera, que las mujeres, que aquello, y hágale y eso, y más vacío cada vez, más solo interiormente. Entonces, ahora que digo suicidios, estábamos hablando del estrés infantil y vimos por qué, ¿cierto? Al comienzo. Ah, sí, los niños se matan. Los niños estresados. Sí. La tasa de suicidios ha aumentado muchísimo. Cuando quieren, entren en Google y busquen los periódicos y busquen lo del sistema, lo de los informes de medicina legal y todas esas cosas. Aumentando los suicidios en niños y adolescentes, imagínense. Empezando a vivir. Y hay una edad, por ejemplo el año pasado, suicidios en niños, adolescentes y adultos jóvenes, o sea, hablando de la edad comprendida entre los 10 años y los 29 años, cogiendo todas esas edades, hubo 2.600 suicidios en Colombia. ¿Por qué? Y estábamos hablando que ese estrés infantil también lleva hoy en día a los niños, de algo que hablamos, a las enfermedades psicosomáticas. Cuando yo estaba estudiando medicina, me acuerdo que llegaba una señora, la señora siempre ha sufrido dolor de cabeza, pero en esa época las que llegaban con dolor de cabeza eran las señoras mayores, de 40, 50, 60 años. Después, con los años, comenzó a bajar la edad. Después más jóvenes, Hoy la mayoría de adolescentes sufren de migraña y todas las cosas, pero las niñas, ya migraña infantil. Las niñas que, imagínense, ya hablábamos por qué, ¿no? ¿Por qué los niños están sufriendo de estrés? Y niñas con gastritis. Los niños con gastritis. O sea, los niños con enfermedades ya de adultos. Eso es por el estrés infantil. Bueno, que no se me quede nada. Ah, y las enfermedades mentales también están disparadas. Ahí sí no me digan que no han visto, ¿no? Porque es que la gente piensa que un enfermo mental es el que anda sin pantalones por la calle y todo indigente. No, enfermo mental puede ser una persona que aparentemente es normal. ¿Sí? Un psicópata, por ejemplo, solo cuando llega y mata 20 y no se le da nada a hacerlo, hasta ahí se le descubrió que era un... Pero puede vivir en la sociedad, sino que hay cosas que le disparan su problema. Por ejemplo, vimos un video con mi esposa, creo que fue en Cali, una señora que iba en una moto, iba sin casco y sin chaleco y todas las cosas. Entonces 2 agentes de tránsito, 2 mujeres, la detuvieron para pedirle papel y todo. Dios mío, eso sacó y téngale mente semejante trompada una y la mandó ahí al suelo. Y a la otra la cogió así del pelo y eso, la sacudía allá en el piso y gritaba como una... Esos son desórdenes mentales. La diapositiva que vimos hace un ratico, el que va manejando ahí.
Hoy en día, porque lo miró de un carro al otro, ya va con la varilla y el machete. ¿Sí? Y se agarran por unas cosas. Tan insignificantes. Sí. Que porque no le paró donde era en el SITP, en el bus, en el paradero. Que me contó, ¿no? Una señora que está aquí presente me dijo que la señora, eso mejor dicho, se volvió como loca, eso dando patadas, puños, gritando, vociferando. ¿Y cuánto ve uno que va en una moto o en un carro y se paran y le parten los vidrios? Eso es ya signos de enfermedad mental. Eso está creciendo y seguirá creciendo. Lucas 12:15, ya lo vimos. Hebreos 13, del 5 al 6. Sean sus costumbres, o sea, su manera de vivir, sin avaricia, o sea, sin ambición. Contentos con lo que tienen. Contentos con lo que tienen ahora. Es que eso es lo que hace falta a la gente hoy en día. Hay una señora que viene aquí a consulta, que ella tiene una casa grande, muy buena donde vive. Tiene un negocio, de esos de supermercado, muy común que tengan de eso, supermercado. Tiene otra casa, donde la tiene arrendada en, ¿cómo se llama? Apartamenticos para varias personas. Y tiene pensión. Cuando usted la oye hablar, dice, esta señora vive en la pobreza. ¿Por qué? Porque no hace sino quejarse. Eso es falta de contentamiento. Contentos con lo que tienen ahora, porque Él mismo ha dicho, no te desampararé ni te dejaré. O no te dejaré solo, dice otra. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Por tanto, no temeré. O sea, no tendré miedo, no tendré afán, angustia, ansiedad, que es lo que me lleva al estrés, ¿cierto? Entonces son desagradecidos, se llama eso. La crematomanía que hablamos es un desorden mental en el cual la avaricia alcanza su máxima expresión. Dice 1 Timoteo 6, del 6 al 9, dice, pero la piedad, ¿qué es la piedad? O sea, la sumisión a Dios. Es una gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. O sea, cuando el creyente se siente satisfecho con lo que tiene. Porque nada hemos traído, nada trajimos a este mundo, y sin duda, nada podremos sacar. Así que si tenemos sustento y abrigo, o como dice otra versión, si tenemos que comer y con qué cubrirnos, si tenemos suficiente alimento y ropa, dice otra, estemos contentos con eso. Pero los que quieren enriquecerse, o sea, los que viven con la ambición de hacerse ricos, ya dijimos cómo, ¿no? Caen en tentación y lazo. Ya saben qué es lazo, ¿no? Caen como en una trampa, quedan atrapados. ¿Y qué? En muchas codicias necias. ¿Y caen en qué? En muchas codicias necias y dañosas, que hunden a esos hombres en la destrucción y en la perdición, o en la ruina. ¿Se acuerdan que dijimos que eso trae muchas consecuencias trágicas, consecuencias, muchos sinsabores, muchos dolores? Un ejemplo, el exalcalde de Bogotá lleva varios años preso, le metieron como 20 y pico de años de cárcel, y hace unos 15 o 20 días vimos en televisión que tenía propiedades en el extranjero con testaferros y todas esas cosas en Miami y todo eso. O sea, le destaparon más todavía y ahorita le metieron 40 y pico de años más. ¿Ya? ¿Sí? Eso es cadena perpetua porque tiene como 50 y pico, 60. Entonces, la verdad me dio hasta tristeza saber
Pero esa era una persona de las que digo que sufre de crematomanía. ¿Qué disfrutó? Que, bueno, entonces, por ejemplo, dice ahí, familia cristiana piadosa anda gracias por los alimentos. Me gustó la niñita, ¿no? Hay hogares así, donde todavía van a tomar los alimentos y le agradecen a Dios. Bueno, hace poquito oímos la noticia en televisión, en una iglesia muy grande, muy conocida, un servidor de esa iglesia empujó a la esposa del octavo piso, ¿fue? Y la mató. Y él se tiró después, pero él quedó vivo. Y ahí está vivo. Pasaron una entrevista de él, no sé dónde consiguieron los noticieros esa entrevista porque fue de la iglesia, donde él estaba hablando de que sí, que estaban aburridos y que querían suicidarse. ¿Ya? Y es una iglesia donde les dicen que suicidarse eso no tiene problema, y él lo dijo ahí en la entrevista, y yo, no, suicidio no tiene problema. Entonces, fíjense las consecuencias. No, eso suicídese, que eso no tiene problema, usted sale derechito para el cielo. Al infierno. Entonces, ese es otro tema profundo, que algún día, ¿no?, lo discutimos. Sí. Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13. Entonces Pablo, como decía todo eso, ¿cierto? Estén contentos con que tengan suficiente abrigo y alimento y todo eso. Dijo Pablo, ahora van a decir que es que yo soy un conformista, que ya me conformo nomás con tener un plato de comida y un abrigo. Acuérdense que Pablo era ¿cómo? Económicamente, antes de convertirse en Cristo, Pablo era de una familia de buena posición social, de buena posición económica. Sus padres eran comerciantes. Pablo pertenecía al Sanedrín, que era el concilio judío, como decir aquí, no, pero no se puede comparar porque, bueno, digamos con una de las cortes, de aquí, la Corte Suprema y todo eso, con el Congreso, concilio judío. Él era comerciante también, y la Biblia dice que él hacía tiendas de campaña, esas carpas que se ven en las películas que construían para vivir en el desierto. Él hacía eso. Y él dice que estudió, digamos, teología en esa época con el maestro más conocido de esa época, Gamaliel. O sea que Pablo era un personaje. Lo que pasa es que después de que se convirtió a Cristo, ustedes saben lo que empezó a decir, ¿no? Lo buscan porque ese es que apenas lo voy a mencionar. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, se lo digo con mis palabras. Pablo dijo, todo eso que antes consideraba muy valioso, Lo tengo por basura. hoy lo tengo como pérdida, dice primero. Y después dice en el 8, todo eso que para mí era ganancia, hoy lo considero como basura. Pero si ustedes leen en el original griego no dice basura, dice estiércol. Ah, sí. Hay una Biblia que sí dice estiércol, ¿sí? Que yo poco la cito, pero hay una que dice estiércol directamente porque en el griego dice estiércol. O sea, todo lo considero popó, todo eso que tenía anteriormente. Si lo comparo, dice Pablo, si lo comparo con el incalculable valor de conocer o de haber conocido a Cristo Jesús mi Señor. ¿Qué tal? Usted no es conformismo. Él votó todo eso. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dice, sé vivir humildemente. O sea, en la pobreza y con limitaciones, ¿no? Y también sé lo que es vivir en la abundancia. En todo y por todo estoy enseñado o he aprendido tanto a quedar saciado, o sea, satisfecho, como a pasar hambre. Lo mismo que a tener abundancia, o sea, a tener de sobra, como a padecer necesidad, a no tener nada.
¿Y por qué podía decir eso Pablo? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, a todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me da las fuerzas. Y por eso, según de Timoteo 1:7, lo refuerza. Dice, porque Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, o sea, de temor, sino un espíritu, ese es Espíritu Santo, ¿no? De poder, de amor y de dominio propio. De poder, ¿por qué? Porque nos da la fortaleza, nos da la fuerza. Y de dominio propio, recuerden que el dominio propio hace parte del fruto del Espíritu Santo, ¿no? O la templanza, dice la Reina Valera 60. El dominio propio es el dominio propio para yo empezar a equilibrar mis emociones, correcto, Oliva. Y no queda el afán, el agite, los problemas, no puedo dormir, todo eso lo lleva al estrés. Y el dominio propio, cuando usted tiene dominio propio ya con el Espíritu Santo, lo que hablábamos, relajado. La palabra que más me gusta a mí, que la Biblia me ha enseñado, la que más es equilibrio. Equilibrio en todo. Entonces aquí comienza la solución y voy a empezar a leer más rápido para que nos alcance suficiente tiempo para la alabanza. Salmo 55:22. Echa tus cargas sobre el Señor. O sea, deja tus preocupaciones, tus afanes, tu estrés en las manos del Señor. Y Él te sustentará, te sostendrá, te mantendrá firme, cuidará de ti, dice otra. No dejará caído al justo para siempre. Y primera de Pedro 5:17 dice lo mismo, pero con otra palabra dice, echen toda su ansiedad, o sea, su angustia, su estrés, sobre Él. Y vuelve y dice lo mismo que lo anterior, porque Él cuida de ustedes. Bueno, Josué 1:9, esto es una orden, es un mandato, es un mandamiento. ¿Qué dice ese mandamiento? O esa orden, mira que te mando, o sea, te ordeno que te esfuerces, o sea, que seas fuerte y seas valiente, o sea, que tengas valor y firmeza. No temas, no tengas miedo, ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. O sea, cuando está uno pegado a Dios, se cumple todo eso. Isaías 41:10, lo mismo, lo leemos rápido. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes. O sea, no te desanimes, no te desalientes, no te angusties, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, o sea, que te doy las fuerzas. Siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia, o con mi mano derecha victoriosa, dice otra. Salmo 34:4 dice, busqué al Señor y Él me oyó, pero mire esa belleza, y me libró de todos mis temores. Todos los temores, todos esos miedos, angustias, ansiedades, preocupaciones, conflictos, que todo eso lleva al estrés. De que no puedo hacer. Todo eso. Aquí hay una... ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo venía caminando sobre las aguas, no? Sí. Y ellos en la barca y se asustaron, y será un fantasma, y entonces el Señor Jesucristo les dijo, no, soy yo. Y entonces aquí vamos a ver el texto que sigue y ya vamos terminando. Entonces Pedro le respondió y le dijo, Señor, si realmente eres tú, manda, o sea, ordena que yo vaya hacia ti, caminando sobre las aguas. O sea, yo también quiero. 29, y Jesús le dijo, ven. Y Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas
O sea, mire que dice que Pedro alcanzó a caminar sobre las aguas Pero se fue para ir hacia donde estaba Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, porque había una tempestad, ¿no? ¿Tuvo qué? miedo. Y comenzó a hundirse. Entonces dio voces o gritó diciendo, Señor, sálvame. Y ahí está la fotico esa. Al instante Jesús extendió su mano, asió de él, o sea, lo agarró, lo sostuvo y le dijo, más bien lo reprendió. Hombre de poca fe. Le faltó que le dijera, qué poca confianza tienes en mí, ¿no? ¿Por qué dudaste de mí? Y eso es lo que ocurre cuando disminuye nuestra fe en Cristo. Comenzamos a sentir temor ante los problemas. ¿Y qué nos sucede? Y entonces comenzamos a hundirnos. Cuando comenzamos con las dudas, con la falta de fe, que no sé qué, que esto y lo otro, y puede ir caminando sobre las aguas muy bien y no, comenzó a hundirse. Se fue al fondo Y se fue al fondo del mar. 4 textos y terminamos. 2 diapositivas y terminamos. Se pueden decir rápidamente. Aquí viene la solución. ¿Cuánto? Eso no vayan al psicólogo para el estrés y otras cosas. La paz les dejo, Mis pasos hoy. mi paz les doy. Pero mira la aclaración que haga. Lean bien la aclaración. Pero yo no se la doy como el mundo la da. Porque la gente esperando que la guerrilla firmó con el gobierno. Llegó la paz. Mentiras. Esa es la paz que da el mundo. Ahí está hablando de 2 diferentes, ¿cierto? De 2 tipos de paz. ¿Cuáles? La paz del hombre. La paz que Él da, que es una paz que es así, es que Verdadera. verdadera. Y digámoslo como dice el gobierno, estable y duradera. Mientras que la paz que el mundo ofrece Mentira. está basada en ¿qué? En las circunstancias y en las cosas externas. O sea, la paz, eso no depende de que el mundo esté, como les dije hace rato, patas arriba y en caos. Leímos que la paz de Dios supera todo entendimiento. ¿Por qué si el mundo está en caos usted anda relajado, tranquilo, en paz? Porque no depende de las circunstancias, la paz. No depende de lo que esté sucediendo alrededor. La paz de Dios no tiene nada que ver con las circunstancias, dice ahí, externas, sino con nuestro interior. Nuestro corazón. Isaías 26:3 dice, tú guardarás, ahí es que tú conservarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. O sea, tú conservas en perfecta paz al que siempre está pensando en ti. Así es fácil. Al que concentra en ti sus pensamientos. O sea, tú le das paz a los que se mantienen pensando en ti y ponen en ti su confianza. Colosenses 3:15, está la última. Y que la paz de Dios gobierne, o sea, reine en sus corazones, a la cual también fueron llamados por Dios para formar un solo cuerpo y sean siempre agradecidos. Eso es lo que nos falta, ¿no? Terminamos 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 16. Y que el mismo Señor de paz les dé o les conceda su paz siempre y en todas circunstancias. O sea, que el Señor les conceda su paz en todo momento, en todo lugar y en toda situación. Entonces vamos a hacer alabanza.